Resumen de la obra: Don Catrín de la Facenda, Fernández de Lizardi. Don Catrín de la Facenda se presenta a sí mismo como un caballero de abolengo, aunque su linaje carece de la solidez que proclama. Desde las primeras páginas, el protagonista narra su vida con tono jactancioso, convencido de que la apariencia basta para sostener la honra. Hijo de una familia venida a menos, aprende desde temprano que la sociedad novohispana valora los títulos, el traje y el lenguaje florido por encima del mérito auténtico. Su padre, hombre débil y preocupado por las formas, procura inculcarle la obsesión por quedar bien, mientras su madre, indulgente y supersticiosa, lo consiente hasta convertirlo en un joven caprichoso. En lugar de formarse en una profesión útil, el muchacho es orientado hacia el ocio elegante. Recibe lecciones superficiales de latín y retórica, suficientes para impresionar a quienes ignoran la materia, aunque insuficientes para sostener una discusión seria. Aprende a declamar frases altisonantes, a caminar con porte afectado y a despreciar el trabajo manual. Para él, el esfuerzo físico constituye una degradación impropia de un caballero. Así se va modelando el carácter que definirá su vida: presunción sin fundamento. La muerte de su padre precipita la ruina económica del hogar. En vez de asumir responsabilidades, Don Catrín opta por redoblar la fachada. Viste con esmero, aunque sus prendas estén empeñadas, frecuenta tertulias donde exagera sus conexiones, promete favores que no puede cumplir. La ciudad se convierte en su escenario. En cafés y paseos públicos despliega su repertorio de mentiras, afirma haber servido en campañas militares inexistentes, sugiere amistades con personajes influyentes y corteja a damas con discursos aprendidos de memoria. Su falta de escrúpulos se revela pronto. Aprovecha la ingenuidad de conocidos para obtener préstamos que jamás piensa devolver. Seduce a jóvenes con promesas de matrimonio que elude cuando surgen compromisos reales. Cada engaño lo convence de su propia astucia. En su lógica torcida, la habilidad para fingir equivale a inteligencia superior. No percibe que su reputación comienza a erosionarse. La crítica social se hace evidente. Lizardi utiliza al personaje como emblema de una clase que privilegia la apariencia sobre la virtud. Don Catrín encarna el tipo del fachendoso, figura que prospera en un entorno donde la honra se mide por el traje y la palabra grandilocuente. Su educación deficiente y su desprecio por el trabajo productivo reflejan un sistema que margina la utilidad práctica en favor del ornato verbal. A medida que avanza el capítulo, el protagonista enfrenta las primeras consecuencias. Un acreedor lo increpa en público, desenmascarando algunas de sus mentiras. La humillación no genera arrepentimiento, sino mayor empeño en sostener la ficción. Decide entonces buscar fortuna por medios más arriesgados. Considera el juego y la especulación como caminos legítimos para un hombre de su calidad. Su razonamiento descansa en una premisa constante: el mundo es un teatro, y quien mejor actúa merece ganar. Don Catrín, convencido de que su ingenio bastará para superar cualquier obstáculo. El lector, en contraste, percibe el vacío moral que lo define. La distancia entre su autopercepción y la realidad constituye el motor narrativo de la obra. Desde este inicio, queda claro que la novela no solo relata aventuras individuales, sino que disecciona una mentalidad social marcada por la vanidad y la impostura. Convencido de que el mundo pertenece a los audaces, Don Catrín decide probar fortuna en el juego. Para él, las mesas de naipes representan un campo de batalla más digno que cualquier oficio honrado. En su imaginación, el azar favorece a los hombres de talento, y su talento, según cree, consiste en saber aparentar serenidad aun cuando desconoce las reglas profundas del juego. Así comienza a frecuentar casas donde se reúnen militares ociosos, comerciantes ambiciosos y jóvenes deseosos de exhibir riqueza. Al principio, la suerte parece sonreírle. Gana pequeñas cantidades que le permiten pagar deudas inmediatas y renovar su vestuario. Estas victorias refuerzan su convicción de estar destinado a la grandeza. Presume ante conocidos que domina las estrategias más complejas y que su sangre fría intimida a los adversarios. En realidad,
Su éxito inicial obedece más a la casualidad que a la pericia. Su ignorancia financiera le impide comprender el riesgo acumulado. El ambiente del juego, descrito con ironía, revela otro foco de crítica social. Lizardi expone una sociedad donde el ocio improductivo se normaliza y donde la ilusión de riqueza instantánea sustituye el esfuerzo sostenido. Don Catherine se siente en su elemento, rodeado de humo, copas y conversaciones infladas, puede desplegar su retórica sin que nadie le exija resultados tangibles. La caída llega de manera abrupta. Una noche, tras varias manos adversas, decide apostar más de lo prudente para recuperar pérdidas. Su lógica responde al impulso antes que al cálculo. Cada derrota incrementa la apuesta, convencido de que el siguiente turno revertirá el infortunio. El efecto es devastador. En pocas horas pierde no solo el dinero reciente, sino también objetos empeñados y préstamos recién adquiridos. Humillado, intenta sostener la compostura. Sonríe con rigidez y promete saldar cuentas pronto. Algunos jugadores perciben su desesperación y lo tratan con desprecio velado. La reputación de hombre solvente comienza a resquebrajarse. Aún así, Don Catherine atribuye la derrota a una conspiración de la fortuna, nunca a su imprudencia. Su narrativa interna lo protege del reconocimiento de culpa. Sin recursos, recurre a nuevas estratagemas. Busca a antiguos conocidos para solicitar préstamos bajo pretexto de inversiones prometedoras. Redacta cartas pomposas en las que invoca amistad y honor. Algunos incautos acceden, seducidos por su discurso elegante. Otros lo rechazan, cansados de promesas incumplidas. Cada negativa alimenta en él un resentimiento que disfraza de dignidad herida. En paralelo, su vida sentimental también se complica. Una joven a quien había cortejado exige definiciones claras. Don Catherine, incapaz de comprometerse y consciente de su precariedad económica, opta por evadir el encuentro. La noticia de su conducta se difunde en círculos sociales, afectando su imagen. La ciudad, que antes lo veía como un joven distinguido, empieza a reconocer el patrón de engaño. El deterioro material se hace visible. Vende prendas, reduce visitas a tertulias y evita lugares donde podría encontrarse con acreedores. La máscara de prosperidad resulta cada vez más difícil de sostener. En momentos de introspección, admite fugazmente su fragilidad, aunque enseguida reemplaza la autocrítica con fantasías de recuperación gloriosa. Lizardi aprovecha esta etapa para subrayar la inconsistencia moral del protagonista. Don Catherine no aprende de la experiencia, interpreta la desgracia como episodio pasajero. Su obstinación revela una ceguera ética, confunde orgullo con honor y astucia con virtud. El juego, más que entretenimiento, funciona como metáfora de su vida entera, regida por el azar y la improvisación. Don Catherine observa su reflejo en un espejo mientras ajusta un traje ya gastado. Intenta convencerse de que aún conserva el porte que lo distingue. El contraste entre la tela desgastada y su gesto altivo sintetiza su condición. La fachada persiste, aunque el soporte material se desmorona. La caída apenas comienza, y el lector anticipa que las consecuencias de su imprudencia serán más severas. Arruinado por el juego y acosado por acreedores, Don Catherine busca una salida que le permita restaurar su prestigio sin someterse al trabajo ordinario. La oportunidad parece presentarse cuando escucha rumores sobre reclutamientos militares. En su imaginación, la carrera de las armas ofrece gloria inmediata, uniforme vistoso y ocasión de exhibir valentía sin necesidad de disciplina constante. Más que el servicio a la patria, lo seduce la posibilidad de portar espada y recibir trato preferente. Se presenta ante oficiales con discurso inflamado. Habla de honor, sacrificio y linaje, exagerando supuestas tradiciones familiares vinculadas al ejército. Su oratoria impresiona a quienes no profundizan en detalles. Gracias a recomendaciones superficiales y a la necesidad de hombres, logra incorporarse en un rango modesto. La obtención del uniforme renueva su autoestima.
Al verse ataviado con casaca y botas relucientes, siente que su identidad alcanza coherencia visual. La realidad castrense dista de sus fantasías. La vida militar exige obediencia, resistencia física y puntualidad estricta. Don Catrín, habituado a la comodidad, sufre con las marchas prolongadas y la rutina severa. Intenta compensar su falta de vigor con discursos elocuentes dirigidos a compañeros, relatando hazañas imaginarias. Algunos soldados lo escuchan con diversión, otros perciben la exageración y lo miran con escepticismo. En una escaramuza menor tiene ocasión de demostrar su temple. El ruido de los disparos y el caos del enfrentamiento lo desorientan. Por instinto busca resguardo antes que protagonismo. Más tarde, cuando la situación se estabiliza, relata los hechos como si hubiese desempeñado papel decisivo. Afirma haber dado órdenes estratégicas y haber mantenido la moral de la tropa. La distancia entre su conducta real y su versión narrada se amplía. Lizardi utiliza este episodio para exponer la superficialidad del honor entendido como apariencia. Don Catrín concibe la valentía como espectáculo verbal. La ética militar, basada en disciplina y sacrificio, entra en conflicto con su carácter teatral. Su preocupación principal consiste en conservar imagen impecable frente a superiores y conocidos en la ciudad. Las tensiones internas aumentan cuando un compañero revela detalles que contradicen sus relatos. La credibilidad del protagonista se resiente. Aunque evita un castigo formal, su reputación dentro del cuerpo queda marcada por la duda. Percibe miradas irónicas y comentarios en voz baja. La incomodidad erosiona su entusiasmo inicial. Ante la posibilidad de quedar expuesto de manera definitiva, decide solicitar traslado y, poco después, gestionar su salida. Argumenta razones de salud y asuntos familiares urgentes. Logra retirarse sin escándalo público, aunque sin méritos que justifiquen su paso por el ejército. Regresa a la ciudad con uniforme gastado y un cúmulo de historias adornadas. En tertulias vuelve a ocupar el centro de atención. Describe campañas con dramatismo calculado, imitando tonos heroicos. Algunas personas lo escuchan fascinadas, otras intercambian miradas incrédulas. El contraste entre relato y realidad forma parte esencial de la sátira. Don Catrín vive convencido de que la repetición convierte la ficción en verdad aceptada. Su situación económica no mejora de forma sustancial. El sueldo militar apenas cubrió necesidades inmediatas, y la retirada lo devuelve al punto de partida. Aún así, incorpora la experiencia a su repertorio identitario. Ahora puede presentarse como hombre de armas, título que añade a su colección de credenciales dudosas. Cada intento de ascenso social basado en apariencia termina en frustración. Don Catrín no carece de inteligencia, posee agilidad verbal y capacidad de adaptación. Lo que le falta es integridad para sostener esfuerzo prolongado y coherencia entre discurso y acción. La vida militar, que podría haberle enseñado disciplina, se convierte en otro escenario para su representación. Al cerrar esta etapa, el protagonista reafirma su convicción de que el mundo recompensa la audacia verbal más que la virtud silenciosa. El lector, por contraste, observa cómo su capital simbólico se deteriora gradualmente. La máscara permanece, aunque las grietas resultan cada vez más visibles. La novela avanza mostrando que la impostura, repetida sin aprendizaje moral, conduce a consecuencias inevitables. El retorno de Don Catrín a la vida civil no trae la restauración esperada. Las historias militares que difunde comienzan a circular con versiones contradictorias. Un antiguo compañero, menos indulgente que los oyentes de tertulia, relata episodios donde el supuesto héroe buscaba refugio en los momentos críticos. La ciudad, siempre ávida de novedades, transforma el rumor en juicio social. La figura gallarda que Don Catrín intentaba sostener empieza a erosionarse con rapidez. Al mismo tiempo, los acreedores reaparecen. Las deudas acumuladas durante el juego y los gastos militares no han desaparecido. Algunos comerciantes, cansados de promesas,
deciden proceder por la vía legal. Don Catrín, confiado en su elocuencia, subestima la gravedad del proceso. Cree que bastará una visita estratégica y un discurso bien articulado para aplazar obligaciones. La situación se agrava cuando es citado formalmente. En el tribunal intenta desplegar su retórica habitual, apelando al honor y a su calidad de caballero. El lenguaje jurídico, frío y preciso, no se deja impresionar por frases altisonantes. Los documentos pesan más que la apariencia. La falta de pruebas de solvencia y el cúmulo de reclamaciones conducen a una resolución adversa. Es conducido a prisión por incumplimiento de pagos. El encierro constituye un golpe directo a su identidad. Acostumbrado a espacios donde podía exhibirse, se encuentra reducido a un ámbito austero, compartido con hombres de diversa condición. Allí no valen títulos ni historias adornadas. La convivencia revela su vulnerabilidad. Algunos reclusos escuchan con burla sus relatos de linaje, que otros simplemente ignoran su discurso. El espejo social que antes reflejaba admiración ahora devuelve indiferencia. Lizardi intensifica la crítica al mostrar la desnudez moral del protagonista en ausencia de escenario. Don Catrín intenta organizar pequeñas tertulias dentro del presidio, narrando hazañas y prometiendo influencias externas que facilitarán su liberación. La estrategia pierde eficacia. El descrédito previo lo persigue incluso en cautiverio. La prisión funciona como metáfora de su propia construcción ficticia, un espacio cerrado donde las palabras circulan sin producir transformación real. Durante las noches experimenta momentos de introspección. Reconoce, aunque de forma fragmentaria, que sus decisiones lo condujeron allí. Se pregunta qué habría ocurrido si hubiese adoptado oficio estable o moderado sus ambiciones. Estas reflexiones no alcanzan profundidad suficiente para generar cambio sólido. Cada intento de autocrítica es sustituido por la convicción de que la mala fortuna y la envidia ajena explican su desgracia. Gracias a la intervención de un conocido que aún conserva cierta simpatía por él, logra negociar condiciones para su liberación parcial mediante promesas de pago futuro. Sale de prisión con reputación dañada y recursos escasos. La ciudad lo recibe con miradas ambiguas, algunos sienten compasión, otros celebran la caída del presumido. El impacto social resulta más severo que el material. Las puertas de varias casas se cierran. Invitaciones antes frecuentes desaparecen. Don Catrín percibe la exclusión como afrenta intolerable. En respuesta, intensifica su discurso defensivo. Afirma que su encarcelamiento fue producto de intrigas y exageraciones legales. Construye una narrativa donde aparece como víctima de circunstancias injustas. La ironía se vuelve más aguda. Cada intento por restaurar su imagen incrementa la distancia entre realidad y relato. Su figura, antes ridícula con matices cómicos, adquiere tono trágico. El protagonista no advierte que la sociedad ha aprendido a leer sus exageraciones como síntoma de inconsistencia estructural. Don Catrín caminando por calles que antes recorría con orgullo. Observa balcones y plazas que solían ser escenario de su lucimiento. La sensación de desplazamiento interior se mezcla con su obstinación. Decide que aún puede reinventarse, que la caída no es definitiva. El lector comprende que la experiencia carcelaria pudo haber sido punto de inflexión moral. No obstante, la persistencia de la vanidad sugiere que la transformación auténtica sigue distante. La salida de prisión no marca una renovación moral en Don Catrín, sino el comienzo de un deterioro más visible. Libre en apariencia, continúa cautivo de la vanidad que ha guiado cada decisión. Su prestigio social se encuentra fracturado, las puertas que antes se abrían con facilidad ahora permanecen cerradas o se entreabren con cautela. La ciudad ha aprendido a identificar la distancia entre sus palabras y los hechos. En busca de recuperación rápida, intenta nuevos proyectos que carecen de sustento real. Habla de negocios prometedores, menciona contactos influyentes y propone asociaciones basadas únicamente en confianza verbal. Pocos aceptan.
Aquellos que en otro tiempo se dejaron impresionar ahora exigen pruebas concretas. Don Catrín se indigna ante esta desconfianza, interpretándola como ofensa personal. No advierte que la credibilidad, una vez erosionada, requiere acciones consistentes para reconstruirse. Su situación económica se vuelve precaria. Vende los últimos objetos de valor y reduce su presencia pública. El traje elegante que simbolizaba su identidad comienza a desgastarse de forma irremediable. La imagen externa, sostén de su autoestima, ya no puede ocultar la realidad. Aún así, insiste en caminar con porte altivo, como si el gesto bastara para mantener la ficción. En esta etapa final, Lizardi intensifica el tono moralizante. La figura de Don Catrín deja de ser solo caricatura social para convertirse en advertencia. La sociedad que él intentó manipular mediante apariencias termina por excluirlo. No por crueldad arbitraria, sino como consecuencia lógica de su conducta reiterada. La sátira revela que el honor auténtico se construye con coherencia y responsabilidad, no con frases adornadas. El protagonista enfrenta momentos de mayor soledad. Sin tertulias ni admiradores, reflexiona sobre su trayectoria. Recuerda la educación superficial recibida en la juventud y reconoce que jamás cultivó disciplina real. Comprende que su obsesión por parecer importante le impidió serlo. Estas reflexiones, más profundas que las anteriores, muestran atisbo de conciencia. No obstante, la costumbre de justificarse persiste. Atribuye parte de su fracaso a un entorno que, según él, valora la hipocresía colectiva. La ironía final radica en que Don Catrín describe su vida como ejemplo de injusticia social, cuando el lector percibe que sus decisiones configuran el resultado. La narración en primera persona refuerza esa distancia crítica. El protagonista intenta preservar dignidad narrativa, aunque los hechos desmientan su autoimagen. Su salud también se resiente. Las privaciones y el estrés prolongado afectan su ánimo y su cuerpo. La energía que antes dedicaba a sostener discursos grandilocuentes disminuye. En escenas de introspección, observa sus manos y advierte el paso del tiempo. La juventud confiada ha dado lugar a madurez marcada por frustración. En los últimos episodios, acepta trabajos menores de manera esporádica, aunque los ejecuta con desgano. El contraste entre la realidad y su antigua pretensión aristocrática resulta evidente. Cada tarea práctica confronta la idea que tenía de sí mismo. La lección moral se consolida: quien desprecia el esfuerzo honesto termina sometido a condiciones que habría podido evitar. El relato concluye con tono reflexivo. Don Catrín reconoce, al menos parcialmente, que la vanidad fue su mayor enemiga. Admite que la honra no se hereda ni se proclama, se construye mediante acciones congruentes. Su confesión final no borra los errores, aunque ofrece cierre coherente a la trayectoria narrada. Fernández de Lizardi cierra la obra subrayando la función didáctica del relato. La vida de Don Catrín sirve como espejo para una sociedad inclinada a privilegiar apariencias. El protagonista encarna los riesgos de la educación superficial, del ocio improductivo y de la ambición sin fundamento moral. La sátira no busca humillar, sino corregir mediante ejemplo. Así termina la historia del hombre que quiso sostenerse solo con fachada. Su nombre queda asociado a la presunción vacía, y su experiencia actúa como advertencia permanente: la consistencia ética vale más que cualquier traje elegante o discurso brillante. En esa conclusión reside la fuerza crítica de la novela. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.